que tengan por ahí alguna infección o alguna enfermedad ya en curso, tampoco es recomendable. Pero para quienes sí es un patrón de alimentación adecuado. Para personas sanas con buenos hábitos de alimentación, para personas que no lo utilicen como compensación. Es decir, que, por ejemplo, en un fin de semana comimos ciertos alimentos ricos en grasas, en azúcares, en hidratos de carbono simples, que fue un fin de semana lleno de excesos y en la semana queremos compensar. No es este el objetivo de este patrón de alimentación, por lo tanto no debe ser utilizado como compensación, pero para personas que sí llevan un estilo de vida con buenos hábitos de alimentación, sí funciona perfectamente porque tienen buenos hábitos y por lo tanto podemos llevar este patrón adecuadamente. También para personas que o estén acostumbradas a comer dos o tres veces al día, que como máximo coman 3 veces al día, que los horarios quizá no se adapten para realizar más tiempos de comida. Para estas personas sí es adecuado o que lleven un estilo de vida acelerado. También para personas que tengan riesgo a desarrollar diabetes, que ya estén presentando alguna alteración en valores de glucosa, también es un buen patrón de alimentación para este tipo de pacientes. Y como mencionaba al inicio, que ya hay un montón de investigaciones en curso en torno a los beneficios de este patrón, les voy a presentar los 4 beneficios principales y cómo lo vamos a llevar a si es benéfico para perder peso o no. Aquí tenemos 4 beneficios. El primero es que va a disminuir o va a ayudar a bajar los niveles de insulina. Ya decía que para pacientes que ya tienen un diagnóstico de glucosa alterada, que tienen glucosas altas, nos va a ayudar porque podemos disminuir los niveles de insulina. Disminuimos y mejoramos concentraciones de glucosa y por lo tanto y por ende disminuyen estos niveles de insulina. Este es el principal beneficio, por lo tanto nos ayuda a pacientes con alteraciones en glucosa. Otro beneficio es que aumenta la oxidación de grasas, regula los niveles hormonales y también ayuda a la regulación del estrés oxidativo a nivel celular. ¿Por qué son estos los beneficios? Porque la utilización de grasa corporal es la principal fuente de energía. Cuando hay un periodo en el cual no se ingieren alimentos, las reservas de energía en el cuerpo, la primera es glucosa y la segunda es grasa corporal. Entonces, al haber un tiempo prolongado sin ingerir alimentos, utilizamos esta segunda fuente de energía como grasa corporal para obtener energía. Y en este esquema les voy a explicar un poquito, siempre para llevar un plan de alimentación, para llevar un patrón de alimentación, es súper importante conocer un poquito y de la forma más fácil o de la forma más digerible, conocer un poquito sobre bioquímica. No podemos llevar un patrón de alimentación o una dieta sin ni siquiera saber qué está pasando en nuestro cuerpo, sin ni siquiera saber por qué estoy comiendo esto, por qué más, por qué menos, por qué voy a dejar de comer. Entonces es súper importante y se los voy a explicar ahora de la forma más digerible posible, un poquito de bioquímica para que podamos entender y no solamente llevemos un patrón de alimentación o una dieta, solamente llevarla por llevar, por bajar de peso, sin importarnos qué es lo que está pasando. Siempre es importante saber qué está pasando adentro de nuestro cuerpo. En este esquema se los voy a hacer, como ya decía, muy digerible la explicación. Y tras una ingesta de alimentos, tras una comida rica en carbohidratos, en proteínas, en grasas, tras esta ingesta es el tiempo cero, lo vamos a tomar como tiempo cero. Esta última comida va a ser la última comida posterior al inicio del ayuno. Tras una ingesta de alimentos, nuestros niveles de glucosa suben. Por lo tanto, sube la concentración de insulina para poder introducir la glucosa a la célula. A la tercera hora, entre 2 a 3 horas, se lleva o está en curso un estado de alimentación en la cual se llevan a cabo los procesos digestivos, aumenta la concentración de glucosa, estamos digiriendo los alimentos
y estamos en un estado de alimentación. Posterior a estas 3 horas, entre 7 y 8 horas, se empieza a utilizar la energía propia de estos alimentos, se empieza a utilizar la glucosa como fuente de energía y nos mantenemos con esta fuente de energía, que es la glucosa. Posterior a ello, empieza un estado que se llama un estado de posabsorción. A las 12 horas se acaban las reservas de glucógeno, las reservas de glucosa. Las reservas que tiene el cuerpo se empiezan a terminar entre la hora 17 y la hora 18. Por lo tanto, en este estado, a esta hora 18 o 17, el cuerpo empieza a utilizar otra fuente de energía, otro sustrato como energía. Ya nos terminamos la glucosa, ya nos terminamos la reserva que el cuerpo tiene. La reserva principal de energía se llama glucógeno. El glucógeno es un polisacárido que se encuentra almacenado en el hígado. El cuerpo es tan sabio que utiliza este almacén como energía, porque ya pasaron 7 horas, ya pasaron 8 horas, ya pasaron 18 horas, utiliza siempre la energía de reserva. Cuando esta energía se termina, es cuando utilizamos la siguiente fuente de sustrato y de energía, que es la grasa corporal. La reserva de grasa se empieza a utilizar entre la hora 17 y la hora 18. Entonces, en este lado, en el lado izquierdo, vemos un proceso normal, que es comer alimentos, aumentar insulina, aumentar glucosa y posterior almacenar la glucosa. ¿Qué es lo que pasa en el ayuno? Vamos en retroceso. No comemos, ayunamos, reduce la concentración de insulina y por lo tanto empezamos a utilizar otras fuentes de reserva energética, que son las grasas. Por eso quería explicar esto antes de saber o concluir el por qué nos va a ayudar a la pérdida de peso. ¿Por qué lo explico? Porque es importante saber qué utiliza el cuerpo como energía. Utiliza glucosa y posterior a ello grasa. ¿Y cómo vamos a utilizar la grasa? Pues en determinadas horas, como lo estamos viendo aquí en pantalla. En determinadas horas el cuerpo va a empezar a utilizar ciertas reservas. A la hora 36 o 48, que ya es un ayuno prolongado, 36 o 48 horas ya es un ayuno prolongado en el que el cuerpo ya no tiene glucosa como energía, es en este momento, a esta hora, en el que el cuerpo ya empieza a utilizar esta segunda reserva energética. Y no va a ser igual para todas las personas. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si me preguntan, una pregunta muy común es, oye Brenda, ¿y qué pasa si estoy ayunando y no bajé 1 kilo? No bajé ni 1 gramo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué a mí no me está funcionando? Ok, porque es diferente para cada persona. Una persona que lleva un estilo de vida muy activo, que hace ejercicio, que lleva una buena alimentación, va a reaccionar diferente a una persona que es sedentaria, que tiene un ligero sobrepeso, va a reaccionar diferente, porque esta persona que lleva un estilo de vida activo tiene hábitos de alimentación correctos, que como hace ejercicio, su cuerpo ya sabe que va a utilizar la reserva energética de grasa corporal como energía. Ya lo sabe, ya está acostumbrado. Por lo tanto, se va a pegar a este patrón de alimentación mucho mejor que una persona que lleva un estilo de vida sedentario, que no lleva buenos hábitos de alimentación y su cuerpo no sabe que tiene que utilizar la reserva de grasa corporal como energía. No lo sabe, no está acostumbrado. Y lo que va a hacer su cuerpo va a ser almacenar, almacenar y almacenar. Por eso no va a bajar de peso, a diferencia de una persona que lleva buenos hábitos de alimentación y por supuesto que está haciendo ejercicio. Por eso, como mencionaba al inicio, para quienes sí y para quienes no. Para quienes sí, para personas que llevan buenos hábitos y para quienes no, pues para personas que no llevan buenos hábitos, que no tienen horarios preestablecidos, que no hacen ejercicio, para ellos no es benéfico. Entonces, aquí estamos haciendo la distinción y resolviendo esta pregunta de, ¿y si no bajo de peso? ¿Y si no me funciona? ¿A quién sí? ¿A quién no? Entonces, este ayuno intermitente no significa que vamos a comer menos, que primero voy a dejar de comer y segundo no voy a comer
lo mismo que comí antes, para nada. Lo único que vamos a llevar en este patrón de alimentación es un periodo del día sin ingesta. La calidad de los alimentos va a ser la misma que estábamos llevando, el total de calorías al día va a ser el mismo, sin embargo se va a cortar la ventana de alimentación. Es la única diferencia que vamos a llevar mientras llevemos este patrón de alimentación. Y otra pregunta muy común es si los beneficios son los mismos. Los beneficios son los mismos para hombre que para mujer, que para una persona de 25 años, que para una de 45. ¿Y cómo vamos a responder esta pregunta? Bueno, en torno a cómo reacciona primero hombre-mujer. Hay una diferencia muy marcada a nivel hormonal. La concentración de hormonas es diferente en hombres que en mujeres. Hay concentraciones de hormonas que los hombres tienen en mayor medida que mujeres. Hombres, por ejemplo, aumenta su concentración de la hormona de testosterona, que en mujer es diferente, que es más baja. Entonces, los beneficios, hablando en este sentido de diferencia entre hombre y mujer, sí va a ser diferente, no van a ser los mismos. Y también no va a ser el mismo beneficio una persona de menor edad a una de mayor edad, porque justamente a nivel hormonal es distinto, a nivel estilo de vida es distinto. Aquí en esta diapositiva nos vamos a concentrar en que no son los mismos beneficios en hombre que en mujer. Les presento aquí que para una mujer llevar este tipo de patrón de alimentación va a ser diferente. Para las mujeres, para nosotras, este periodo sin ingerir alimentos es igual a un periodo de estrés. El cuerpo reacciona como si estuviera estresado. Es un periodo de alerta. Nuestro cuerpo reacciona como, hey, alerta, no estás ingiriendo alimentos. ¿Y qué va a pasar? Va a elevar la concentración de cortisol. Cuando esta hormona eleva o está elevada en nuestro cuerpo, no es benéfico, porque cuando estamos en un periodo de estrés, elevar esta hormona es igual a mantener el mismo peso o incluso subir de peso. Entonces, sí hay una diferencia muy marcada entre el beneficio para hombre y para mujer. Para mujer se ha visto en investigaciones científicas que no tiene el mismo beneficio para la pérdida de peso a diferencia de un hombre. Un hombre, si lleva un patrón de alimentación de ayuno intermitente, va a tener mejores resultados que una mujer. Sin embargo, no digo que no pueda ser una buena alternativa. Claramente hay que, para hombre o para mujer, siempre hay que llevar de la mano este patrón con un especialista de la nutrición que nos diga cómo adaptarlo, cuántas horas, qué alimentos, cómo irlo variando a la semana, pero sí con apoyo de la ciencia sabemos que en hombres es mejor el beneficio a diferencia de la mujer y ya vimos por qué, porque eleva principalmente esta hormona cortisol. Entonces, ya explicando un poquito con anterioridad la parte bioquímica, qué es lo que pasa en cada tiempo, en cada horario, podemos responder la pregunta, ¿cómo ayuda para perder peso? Pues nos va a ayudar para perder peso mediante la reducción de las calorías que se consumen durante el día. Vamos a tener, por ejemplo, en un ayuno intermitente de 16 o de 18 horas, una ventana de alimentación de 8 horas. En estas 8 horas va a haber una ligera reducción en las calorías que se consumen, porque pues no es lo mismo comer lo que solíamos comer en todo un día que en 8 horas. Entonces va a haber una ligera reducción en las calorías que se consumen durante el día y durante este ayuno, durante esta privación de alimento, el cuerpo va a obtener la energía de la reserva del tejido adiposo, como ya lo mencioné anteriormente en el esquema. Vemos que alrededor de las 18 y 17 horas, el cuerpo ya utiliza la segunda fuente de energía, que es la grasa corporal acumulada, que es este tejido adiposo. Por eso es que nos ayuda a perder peso y por sobre todas las cosas a perder o a disminuir este porcentaje de grasa.
Siempre que estamos o nos vamos a someter a un plan de alimentación o a un patrón de alimentación, es muy importante tener y saber cómo está nuestra composición corporal y no solo guiarnos por el peso. El peso es un número subjetivo. El peso se compone de músculo, de grasa y de agua. Por lo tanto, si solo nos guiamos por el peso, estamos haciendo ayuno y solo nos guiamos por el peso, súper bien, estoy perdiendo peso, voy muy bien, pero quizá estamos perdiendo agua, deshidratación, o estamos perdiendo músculo, falta ejercicio. Lo que tenemos que tener siempre bien en claro y de lo siempre la mejor manera es mediante un estudio de composición corporal en el cual sepamos cuánto músculo, cuánta grasa, cuánta agua tenemos y si en efecto estamos perdiendo grasa corporal. Si en efecto este patrón nos está ayudando a disminuir el porcentaje de grasa, que ese es el objetivo principal de una pérdida de peso. Y además que sea una pérdida de peso saludable. Otra pregunta que siempre surge cuando nos sometemos a un plan de alimentación o a un patrón o a cualquier diferencia que hagamos en nuestra dieta es, ¿puedo hacer ejercicio? Y ahora más, ¿puedo hacer ejercicio durante esta hora de ayuno? ¿Me voy a sentir cansada? ¿No voy a tener energía? ¿Voy a rendir igual? Y la respuesta es sí, sí se puede hacer ejercicio durante esta inhibición de ingesta de alimentos. De preferencia o una recomendación, realizar ejercicio de tipo cardiovascular en combinación con ejercicio de fuerza. Es muy importante preservar la masa muscular para evitar que el cuerpo utilice reservas de músculo, de proteínas. Lo que queremos es que utilice reserva de grasa corporal. Entonces es muy importante realizar ejercicio, además que pues, nos ayuda a que el cuerpo realice ciertos procesos fisiológicos y ciertos procesos metabólicos para que entienda y sepa que tiene que utilizar la grasa como energía, como sustrato energético. Entonces, sí se puede hacer ejercicio durante el ayuno y recalco que de preferencia sea de tipo cardiovascular y de fuerza. ¿Y existen efectos secundarios en este patrón de alimentación? Sí existen efectos que nos pueden hacer sentir pues no del todo bien, pero estos efectos van a surgir si este patrón de alimentación no se está llevando a cabo, si no nos estamos guiando de la forma adecuada, si lo estamos iniciando de la noche a la mañana, puede tener efectos. Entonces siempre es súper importante llevarlo o de la mano con un especialista de nutrición, como ya decía, y no realizarlo solo porque lo vi en Instagram, en Internet, en Facebook. Siempre informarnos súper bien de cómo llevarlo. No llevarlo o voy a dejar de comer ahorita porque estoy viendo este webinar, mañana voy a empezar mi ayuno. No, hay que, uno, pues sí consultar a un profesional de nutrición y que veamos si nos conviene, si sí se adapta a mi estilo de vida, si puedo llevarlo. Es ahí cuando sabemos que sí podemos llevarlo. Pero cuando lo hacemos sin saber o sin estar informados, surgen estos efectos. ¿Qué efectos principales tenemos? ¿Qué alteración primero tenemos? Pues uno, hambre e irritabilidad, como con cualquier patrón de alimentación, como con cualquier inicio de dieta, siempre sentimos hambre, irritabilidad, porque estamos cambiando de alimentación, porque estamos cambiando de patrón. Van a surgir estos efectos, pero que a lo largo de los días de la semana va a haber un periodo de adaptación, por lo tanto estos efectos van a ir desapareciendo y va a ir mejorando. Otros efectos a nivel gastrointestinal, puede haber estreñimiento, acidez o dolor de cabeza a nivel neurológico o ciertos calambres. ¿Pero por qué sucede esto? Estreñimiento y acidez, ¿por qué? Acidez porque el cuerpo está reaccionando frente a un periodo de no alimento. Cuando traíamos, por ejemplo, 3 comidas, 6 comidas, 5 comidas, claro que va a haber un efecto, el cuerpo va a reaccionar mediante
producción de ácido gástrico. Entonces, sí puede surgir este efecto, pero lo vamos a ir controlando o a ir moderándose durante las semanas. Bueno, con la inclusión de ciertos alimentos que nos ayuden a disminuir esta sintomatología, estreñimiento, ¿cómo podemos eliminarlo? Pues aumentando la cantidad de fibra de tipo soluble, insoluble, que es lo que tenemos que ir valorando para mejorar esto. ¿Cómo mejoramos dolor de cabeza y calambres? Siempre hay alguna alteración a nivel neurológico, justo como ya decía de la irritabilidad, pues porque estamos cambiando de patrón de alimentación. Siempre va a haber una alteración a nivel neurológico. Y los calambres, ¿por qué? Porque va a haber una baja de alimentos y por ende va a haber una baja en electrolitos. Es súper importante que a lo largo de este patrón de alimentación nos mantengamos con una muy buena hidratación. Una muy buena hidratación que a veces no basta con agua natural, sino que hay que ingerir electrolitos provenientes de electrolitos comerciales o de ciertos alimentos ricos en electrolitos. Muy importante al llevar este patrón de alimentación, estarnos hidratando, estar ingiriendo sueros con electrolitos, sodio, potasio, que no provoquen este tipo de alteraciones como calambres. Aquí les muestro un ejemplo de horario, un ejemplo de cómo se ve distribuido estos días a la semana, cómo se ve una distribución de horas de un ayuno intermitente. Ya mencionaba al inicio que existen dos variantes. La variante de 16 horas con una ventana de alimentación de 8 y la variante de días alternados. Estos días alternados consisten en dejar de comer por 24 horas. Y aquí lo visualizamos en esta tablita que a la semana tenemos 7 días a la semana y vamos a tener una ventana de alimentación de 8 horas. Aquí vamos a tratar de espaciar en estas 8 horas, cada 2 horas estar ingiriendo alimentos, que sean alimentos de calidad, alimentos ricos en fibra, alimentos ricos en vitaminas, en minerales, hidratación, por supuesto, y que incorporemos buenas porciones de proteína, es decir, y estoy hablando de una alimentación saludable. En estas 8 horas de alimentación, siempre tratar, y ese es el objetivo, de ser una alimentación saludable, que incluya todos los grupos de alimentos y en porciones adecuadas. El objetivo es mantener de lo mejor posible la alimentación, que a pesar que son 8 horas de alimentación, sea una alimentación de calidad. Y la segunda variante, que aquí la vemos más esquematizada, de días alternos. Vemos que tenemos 7 días, un día es una alimentación normal, al siguiente día va a ser la privación de 24 horas de alimentación, al día siguiente retomamos una alimentación ad libitum, que es una alimentación normal, y nuevamente 24 horas. Son días alternados a la semana. ¿Y cómo vamos a saber cuál nos conviene? Bueno, ya decía que para cada paciente es diferente, entonces debemos adecuarnos al estilo de vida del paciente, a cómo se siente cuando deja de comer, si hay ansiedad, si no, si se mantiene ocupado. Todos estos puntos son los que vamos a valorar para determinar qué tipo de ayuno es el adecuado. Y algo muy importante y a tomar en cuenta como conclusión es que tras la pérdida de peso puede haber un riesgo de recuperar este peso perdido. Al volver a la rutina, al dejar el ayuno, es siempre un riesgo recuperar este peso. Por lo tanto, es súper importante establecer una buena educación nutricional mientras llevamos este patrón de alimentación. Muy, muy importante esta educación nutricional porque de ella va a detonar llevar buenos hábitos de alimentación a la larga. Cuando terminamos un patrón de alimentación así, que por lo general dura semanas o meses, ¿qué va a pasar cuando lo dejamos? ¿Qué va a pasar cuando regresamos a una
alimentación normal, si es lo que queremos. Si ya perdí el peso que quería, ya lo quiero dejar, ¿qué va a pasar? Durante este patrón, lo que tuvimos que haber aprendido, lo que debemos siempre educarnos tras llevar este tipo de patrones, es justo eso, educarnos, llevarnos y quedarnos con los buenos hábitos que estos patrones o estos planes de alimentación nos dejan. Una vez teniendo esta educación nutricional, no va a haber ningún riesgo a recuperar el peso perdido, porque ya sabemos cómo hay que comer, ya sabemos qué hay que hacer, ya sabemos que hay que llevar una alimentación saludable a la par de ejercicio. Súper importante entonces tomar en cuenta que tras perder peso no podemos dejar los hábitos buenos de alimentación a un lado. Muchas gracias y si tienen alguna duda, pregunta, por favor no duden en hacérmela saber. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, sí te escucho. Ah, ok, muchas gracias. Perdón, es que como vengo en el coche no puedo escribirte, pero me llamó muchas gracias por la plática primeramente. Solamente tengo dos dudas. Yo practico natación por las mañanas y llegando, pues me resulta, o sea, ya estoy practicando el ayuno, pero me resulta muy complicado, o sea, me despierta un hambre tremenda, llegar y no comer. Entonces, no sé si es recomendable, porque mi ventana de alimentación empieza a las 2 de la tarde, de 2 a 10 de la noche, y ya después de ahí es no comer nada hasta el otro día. Entonces, no sé si es conveniente cambiar el horario o qué horario recomiendan para poner la ventana de alimentación. Y dos, ¿qué alimentos, pues, más bien, sí, alimentos o bebidas podemos ingerir, en ese ayuno? Más que nada alimentos, bebidas, porque me habían dicho que podía ser té, café, obviamente sin azúcar ni sustitutos, pero me gustaría saber realmente si se puede. Incluso me dijeron que el agua con canela, porque la acostumbraba a tomar el café con canela, pero canela de esa que pones a hervir literal para que el agua tenga sabor, igual no era recomendable, era nada más café o té. Entonces serían solamente esas dos preguntas. Perfecto, Rodolfo. Muy, muy buenas preguntas y súper acertadas. Ahora que estás haciendo y llevando este patrón de alimentación, claro que surgen estas dudas. Y bueno, respondiendo a tu primer pregunta, ¿cuáles son los mejores horarios? Los mejores horarios para iniciar el ayuno son, o dejar de comer, es acoplándonos al ciclo circadiano, es decir, cuando tus 8 horas de sueño, no sé a qué hora duermas o a qué hora despiertas, esta hora es la ideal para no ingerir alimentos. Pero si haces ejercicio, si estás practicando este deporte, pues sí es necesario que ingieras alimentos un poquito más temprano, que tu ingesta sea o inicie por lo menos 8 o 9 de la mañana y que dejes de comer entre 3 y 4 de la tarde. Este horario te acoplaría mucho mejor porque si estás teniendo ahí hambre al despertar. Entonces, iniciar la ventana de alimentación un poquito más temprano te va a venir mucho mejor. Iniciar tu alimentación a las 9 de la mañana sería lo ideal y concluir a las 4 de la tarde. Ese sería un horario súper bueno en el que vas a evitar tener o despertar con tanta hambre y esperar hasta la tarde. Es mejor que lo atrases un poquito, comer un poquito más temprano y qué alimentos puedes consumir, qué bebidas. Principalmente tienes que hidratarte con sueros, un suero casero o un suero comercial es lo ideal. Quizá que no, que sea un suero bajo en azúcar porque la carga elevada de glucosa de golpe no te va a caer tan bien al estómago. Un suero con una cantidad bajita de glucosa pero alta en electrolitos te va a venir muy bien. Primero, esta es la primera bebida que debes tomar en cuenta. O un suero casero a base de bicarbonato, agua, limón y un poquito de azúcar. Puedes hacerlo y tener siempre contigo este suero. Y también puedes tomar infusiones, puedes tomar café justo sin azúcar y de preferencia que sea un café molido de cafetera. O puedes tomar también
de preferencia que sean infusiones o agua natural con rodajas de algún cítrico, solamente para tener este sabor y que, te digo, por supuesto, mantengas esta hidratación a base de electrolitos. Son las bebidas que puedes tomar o incluso caldos de hueso, caldos de pollo, por ejemplo, que solo tomes este caldo durante el ayuno, también puede ser opción. En serio, órale, es que yo me habían comentado, perdona, que no se podía ingerir nada, pero ya con esto me das otra, bueno, no ingerir nada, sino que sí puedes tomar agua, mantenerte hidratado, pero no tomar ni siquiera un suplemento o azúcar durante tu ayuno, pero ya me das otra idea. Sí, sí puedes tomar algo con glucosa y principalmente con electrolitos. Te digo que sea un suero con baja concentración de glucosa, pero alto en electrolitos para evitar justo dolor de cabeza, calambres. Te va a venir muy bien, pero y además estás haciendo ejercicio, estás practicando este deporte, entonces sí es recomendable que ingieras esta cantidad mínima de glucosa. Ok, perfecto, muchas gracias. A ti. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela saber o si me la quieren escribir por chat. Perfecto, si no tenemos más preguntas, doy por finalizado este webinar. Espero que haya sido de su agrado y, Perdón, por supuesto, haya respondido a sus dudas, preguntas y algunos mitos en torno a este patrón de alimentación. disculpen, ya el último mito es que como vi que nadie preguntaba, perdón, hay un tema que estuve leyendo precisamente del ayuno. No sé si sea tanto cierto que obviamente me he sentido un poco mejor, pero sé que también es recomendable para personas que precisamente se quieran concentrar más en aumentar el rendimiento, más que nada en el trabajo, en la concentración, porque precisamente este gasto de energía que estaba en tu estómago procesando la comida ahora está orientado a otros órganos. Entonces, no sé si sea un mito o sea verdad que mejora en parte la concentración cuando haces ayuno. Claro, sí, es uno de los múltiples beneficios. ¿Por qué? Porque también tiene repercusión a nivel neurológico, tiene repercusión a nivel cognitivo. Cuando dejamos una ventana de alimentación tras un tiempo prolongado de ayuno, en este tiempo prolongado en el que el cuerpo no recibe alimento, como mencioné al inicio, lo que hace el cuerpo es utilizar la energía que no está involucrando en proceso de digestión a otros procesos celulares como cuáles, como mejora de ciertas cosas que no están funcionando bien en el cuerpo a nivel fisiológico, como replicación celular, como muerte celular, como muchas cosas a nivel celular. Entonces, en este periodo en el que el cuerpo no tiene alimento, es tan sabio el cuerpo que utiliza la energía que no realiza para la digestión en otras cosas, como reparar ciertos funcionamientos o daños celulares. Cuando hace esta reparación, ¿qué es lo que hace o cuál es el beneficio? Uno, a nivel neurológico, en efecto, mejorar el nivel cognitivo. Hay una mejora en la concentración porque la sinapsis neurológica se hace mejor. Sinapsis neurológica es cuando la neurona conecta perfecto y puede tener un mejor funcionamiento. Mejora en neurosis es la sinapsis. Entonces, sí hay un efecto muy directo a nivel cognitivo.
Me da muchísimo gusto que te esté cayendo muy bien, que veas resultados muy positivos y que lo veas en esta parte cognitiva, porque justo lo vemos a veces como perder peso o como ganar músculo y no nos vamos un poquito más allá a cómo me estoy sintiendo, qué más estoy sintiendo. Y esta parte cognitiva es súper importante y sí, sí tiene beneficio a nivel neurológico. Perfecto, ya. Muchas gracias. Y Rodolfo, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas por el chat y la primera es si es recomendado para personas que tienen resistencia a la insulina. Sí, es un patrón recomendable para estas personas porque un paciente con resistencia a la insulina, esta resistencia se provoca porque hay mucha glucosa a nivel sanguíneo y necesitamos más producción de insulina por el páncreas. Esto es una resistencia a la insulina. Hay mucha producción de insulina. Por lo tanto, si aplicamos este patrón de alimentación, ¿qué pasa? Cuando no se ingieren alimentos, se utiliza la reserva de glucosa. Se termina, se utiliza la reserva de grasa. Al terminar esta reserva de glucosa, ¿qué pasa? No hay glucosa circulante, no hay insulina de más que secretar. Por lo tanto, los niveles de glucosa bajan, la resistencia a la insulina disminuye porque hay una mejor sensibilidad a ella y en efecto es muy recomendado para personas que presentan resistencia a la insulina y por sobre todo que tienen un diagnóstico de prediabetes o intolerancia a la glucosa. Hay otra pregunta. ¿Existen sueros sin glucosa? Sí, sí existen sueros. Por ejemplo, comerciales. Suero se llama, el suero más común es Suerox, que no tiene azúcar y que tiene la cantidad adecuada de electrolitos. Es muy balanceado, esa es una recomendación. O también el suero casero sin azúcar. Un suero casero se hace a base de bicarbonato de sodio, limón y agua. No agregamos azúcar y nos funciona perfectamente. Hay otra pregunta. ¿Qué pasa si pierdo masa muscular durante este patrón de alimentación? Lo ideal es detectar cómo está reaccionando tu cuerpo, cómo está reaccionando a qué sustrato energético está utilizando. Músculo, glucosa, azúcar o grasa corporal. Cuando se utilizan las fuentes de masa muscular, es decir, de proteínas, significa que tu porcentaje de grasa corporal es muy bajito, que utiliza luego la grasa como reserva. No es suficiente y se va a utilizar proteínas, masa muscular. ¿Qué es lo que hay que hacer si estás perdiendo o si está pasando esto? Si estás perdiendo músculo, lo que hay que hacer de primera instancia es aumentar la actividad física y aumentar los ejercicios de fuerza muscular que nos ayuden a romper el tejido muscular, repararlo mediante una buena ingesta de proteínas en esta ventana de alimentación, ingerir suficiente gramaje de proteínas que nos ayuden a reparar el tejido y aumentar masa muscular y prevenir esta pérdida. Tenemos otra pregunta. Si yo en consulta mido cuánto se baja la grasa o músculo, en efecto, en una consulta de nutrición, aquí en Nutrest, medimos la composición corporal, la medimos mediante bioimpedancia eléctrica. La bioimpedancia eléctrica nos ayuda a conocer no solo el peso, sino también de qué se compone este peso, masa muscular, masa grasa, cantidad de agua y cómo están reaccionando nuestras células a estos sustratos. Medimos composición corporal para justamente saber si está bajando grasa, músculo, está subiendo las dos, cómo se compone nuestra composición corporal. Y sí, aquí en Nutrest hacemos ese estudio de bioimpedancia eléctrica. ¿Puedes llevar conmigo una dieta en ayuno? Así es, yo te puedo, primero necesito saber cómo son tus hábitos de alimentación, tu estilo de vida, cómo
qué hábitos de alimentación tienes para determinar si este patrón de alimentación es benéfico para ti. Una vez determinando estos hábitos de alimentación y sabiendo tu composición corporal, podemos llevar este patrón de alimentación en torno a las horas que mejor te convengan. Y se puede vivir por siempre en un patrón de ayuno. Sí se puede vivir por siempre con este patrón de ayuno. Este patrón es un estilo de alimentación que viene ya de muchos años atrás. Tiene un antecedente súper grande con ciertas culturas que lo llevan a cabo, ciertas religiones que lo llevan a cabo y que lo llevan por siempre. Claro que se puede vivir con este patrón de alimentación, con este patrón de ayuno, y en realidad llevamos un patrón de ayuno siempre. Estas 8 horas que dormimos o 6 horas que dormimos, estamos ayunando. En realidad siempre llevamos un ayuno, pero lo importante es saber de cuántas horas, cuánto tiempo. De ahí radica el si por siempre, por cuánto tiempo, pero en realidad siempre llevamos un ayuno. Lo que hay que saber es por cuánto y por cuántas horas y por cuánto tiempo. Perfecto, entonces terminamos la sesión de preguntas y muchísimas gracias por visualizar este webinar.